Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la otra cara de la moneda. Déjeme hacerle una advertencia. Si usted es de esas personas que le encantan los mitos que nos enseñaron en la escuela, que le encanta que las cosas son políticamente correctos y que no se discuten los temas, porque así son, no es un programa para usted. Este programa está diseñado para cambiar la mentalidad sobre la economía, para abrir un debate serio, un debate formal en torno a cómo debemos ver las cosas. A los políticos les encanta, les fascina hacer una cosa que es prostituir el lenguaje, que es dañar verdaderamente la manera en cómo nos comunicamos los mexicanos. Por ejemplo, a todo le llaman reforma. Cualquier cambio que hagan a una ley, lo que antes era una miscelánea fiscal, ahora se llama reforma hacendaria, lo que antes era un cambio a las leyes y ordenamientos, ahora todo se llama reforma. Y déjeme identificarle tres tipos esenciales de reformas. Las reformas que realmente le dan una nueva forma a las cosas, que las hacen diferentes. De esas todavía no tenemos ninguna, ¿eh? Luego hay unas que son de forma. Es decir, que se le hacen cambio a las leyes para que la realidad siga absolutamente igual. Un ejemplo claro es la reforma laboral. Nos habían prometido que con la reforma laboral se iban a generar entre 300 y 500 mil empleos. ¿Cuál es la realidad? El número de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social ha caído 40% con respecto al año pasado. Solo cambió la forma de la ley, pero no cambió la realidad. Y tenemos otras, las que deforman, las que cambian para mal la forma de las cosas, como el sector de las telecomunicaciones. En el sector de las telecomunicaciones lo único que se ha logrado es que Telmex y Carlos Slim tengan más poder, que puedan brincarse a aquellas cosas que le impedían mayores prácticas monopólicas. Y es en este contexto que nos tenemos que preguntar seriamente como país, como sociedad, ¿qué es la reforma energética? ¿Qué estamos discutiendo en materia de reforma energética? Para comenzar tenemos que partir de nuestros mitos nacionales, de esas historias que nos enseñaron en los libros de texto. Seguramente usted recuerda el libro de texto que tenía una señora que a mí siempre me pareció que era la versión mexicana de la Estatua de la Libertad, en la cual nos decía que había sido una gesta gloriosa del nacionalismo mexicano, que Lázaro Cárdenas había expropiado al petróleo y había corrido a los malditos inversionistas extranjeros que solo abusaban de los mexicanos. Y nos encanta esa historia porque nos cuenta una realidad muy bonita. Los mexicanos pobres llevando su dinero, yendo a poner sus animalitos para pagar la expropiación petrolera. ¿No hubiera sido mejor colocar bonos, emitir deuda o hacer algo que no le quitara más a los que ya de por sí tenían menos? Y partimos de la base que la soberanía reside en el petróleo, que el petróleo es lo que nos define como mexicanos, que la mexicanidad está en tener una empresa que es de todos, absolutamente todos nosotros. Y cuando decimos empresas, llegamos al primer mito. Quienes se oponen a la reforma energética, señaladamente Andrés Manuel López Obrador, dice, no, ¿cómo vamos a hacer que Pemex opere como empresa? Las empresas están destinadas para generar recursos para sus accionistas, para sus dueños. Si Pemex es una empresa de los mexicanos, pues que genere rentabilidad, que genere utilidad para sus dueños, para los mexicanos. Pero lo cierto es que no lo es. Lo cierto es que hoy Pemex es una empresa que lo único que hace es consolidar fiscalmente al país y por el otro lado dejar pasar una gran cantidad de oportunidades. En la expropiación petrolera, uno de los grandes mitos que han vivido es Lázaro Cárdenas, en su acto supremo de nacionalismo, decidió que no podía haber inversión privada en petróleos mexicanos. La realidad de entrada demuestra que eso es una falacia, que eso es una mentira. Hemos tenido relaciones con empresas privadas. Hoy lo que necesitamos como una empresa del Estado es que haya más coinversiones, que participe de una mejor manera la iniciativa privada
con el gobierno. No que sea el gobierno el que tome el riesgo y que los privados generen ganancias. Que tengamos rentabilidad de lo que hacemos. Y déjeme explicarle un concepto, el de la renta petrolera. ¿Qué es la renta petrolera? La diferencia que hay entre lo que cuesta extraer el petróleo y el precio al que se vende. Hoy a México le cuesta unos 5.6 dólares por barril extraer petróleo y lo vendemos en 100. La renta petrolera es la diferencia de esos recursos. Teniendo esa diferencia, teniendo esa cantidad, bueno, pues es lo que nos conviene. Es más caro producir gasolina porque tiene un mayor costo de transformación. Así las cosas, nadie quiere que la renta petrolera la pierda el Estado. Nadie está diciendo, no, esa ya, la renta petrolera no la vamos a tener. El Estado lo va a conservar como lo hacen en Noruega, como lo hacen en Colombia, como lo hacen en Brasil, que son empresas propiedad del Estado, bueno, incluso en Venezuela, empresas propiedad del Estado que generan renta petrolera, que compiten y que generan también trabajos, que esto es lo medular en la reforma. Otro de los mitos que hemos discutido, que hemos negociado como país, es qué quiso decir Lázaro Cárdenas. De entrada yo tengo un problema con el asunto de Lázaro Cárdenas. Se refieren en los libros de historia, se refiere gran parte de la izquierda mexicana a él como Tata Lázaro. Perdón, los mexicanos en la década de los 30 necesitábamos un papá o un presidente. Yo concibo al presidente, el presidente de la República, como el presidente de una compañía, es decir, lo ponen los accionistas y les tiene que rendir cuentas a ellos. No es el papá. Eso de referirse a él como Tata Lázaro ya nos pone en un problema de entrada, en un papá que necesitábamos todos los mexicanos huérfanos que nos salvaba, no como un empleado de los mexicanos. Según él, se decía, o según la versión popular, que fue él quien decidió que no hubiera inversión privada. La realidad es otra. Eso pasó hasta 1960. De ahí que la iniciativa de reforma presentada por el presidente Peña Nieto simple y sencillamente tire ese mito, lo desplome, cuando dice, señores, señoras, volvamos, punto por punto, letra por letra, sin cambiarle una coma al artículo constitucional, sin modificarlo, sin que haya nada de diferencia. Hay dos reacciones ante este tema. La primera reacción es la de Acción Nacional, que pregunta, y yo creo que con un cierto toque de razón, diciendo, oigan, ¿somos el México del 38, de 1938, o somos el México del 2013? Yo creo que tenemos que dejar de ver hacia atrás, que dejar de ver la vida, la nación, por el espejo retrovisor y comenzar a ver la vida hacia adelante. En ese sentido tienen razón. Y hay otra, la indignación de la izquierda, particularmente de Cuauhtémoc Cárdenas, que cree, como si su papá fuera un dios y él fuera el único que puede interpretar sus designios, que es una falta de respeto usar la figura de su padre, que es un error del tamaño del mundo y que debe ser sancionado. Primero, las ideas del padre al hijo no se transfieren por el ADN. Segundo, ¿cómo puede interpretar los designios de su padre más allá de lo que marca la propia Constitución? En su más reciente comparecencia ante la reforma energética, Cuauhtémoc Cárdenas dijo temas que tienen que ver más con las leyes secundarias, que yo creo que todo mundo podría estar de acuerdo con ellos. Sin embargo, no es un tema en el cual se pueda pasar de padres a hijos. Otro de los mitos de la reforma energética es privatizar o no privatizar. Mire, Pemex es imprivatizable, mucho más allá de la decisión de los mexicanos, mucho más allá de que no es un tema que está en la discusión. Nadie ha dicho vamos a privatizar Pemex. Algunos teóricos, yo por ejemplo, creo que no sería tan mala idea que Pemex fuera una empresa privada y que compitiera con otras empresas y que la renta petrolera, es decir, el derecho que da constitucionalmente por tener el petróleo, que dicho sea de paso, el petróleo no es algo que nos dio el diablo, como dice el malísimo poema de Ramón López Velarde, aquel que cita,
el niño Dios te escrituró un establo y los veneros de petróleo el diablo. No, es una bendición, es algo que tenemos que sacar una renta. Pero nadie está hablando de privatizar petróleos mexicanos. Estamos hablando de un Pemex que funcione de una manera mucho mejor, mucho más eficiente, mucho más ordenada, que tenga, sin lugar a dudas, la oportunidad de generar riqueza. Una de las lecciones que yo aprendí desde niño de mi padre fue que la soberanía, que la independencia comienza en el bolsillo. Entonces tenemos que hacer, sí, una reforma y una reforma real que nos permita a los mexicanos tener más dinero en el bolsillo. Dejémonos de lo que nos enseñaron los libros de texto, dejémonos de la historia nacional y concentrémonos en el futuro de México. Y el futuro de México pasa necesariamente por romper en los mitos del Tata Lázaro. Le agradezco mucho que nos haya acompañado hoy en La Otra Cara de la Moneda, donde nos dedicamos esencialmente a destruir mitos. Gracias, muy buenas noches.